Mi comentario del día de hoy, 12 de abril del 2024, es en el sentido de referirme a que a raíz de la victoria pírrica que obtuvo López con la resolución de la OEA de declarar ilegal la intromisión del gobierno de Ecuador por conducto de policías que detuvieron dentro de la embajada a un delincuente con 2 sentencias condenatorias de nombre Jorge Glass. López se ha convertido en un desvergonzado, anda desatado, anda como loco, no tiene una actitud de respeto a la dignidad, a los derechos y a la sensibilidad de las personas. Él ha actuado de manera perversa, de manera dolosa, pues armó un teatro bufo en su circo del 3 de abril del 2024 para denostar, descalificar e intervenir en la autodeterminación y en la autonomía del gobierno de Ecuador al descalificar las elecciones del 2023 en que resultó electo el actual presidente Daniel Noboa, y de paso revictimizó la honra de otro candidato de nombre Fernando Villavicencio, en el que se cometió un magnicidio por parte del narcotráfico que López exportó a Ecuador, que es un representante también comunista por parte del señor Gustavo Petro, que es parte del grupo de sinvergüenzas y baquetones y deshonestos de López Obrador. Fue lo que provocó la muerte del señor Fernando Villavicencio, porque era un candidato que estuvo criticando a López Obrador como el responsable de que protegiera a la delincuencia organizada y narcotráfico en Ecuador, y a los pocos días de esa declaración fue masacrado por intervención de López Obrador. Y esa actitud deshonrosa de parte de López Obrador es lo que provocó que el gobierno de Ecuador declarara persona non grata a la embajadora, una mujer arrastrada, lambiscona, servil a los intereses de López, de nombre Raquel Serur. Y posteriormente López rompió relaciones con Ecuador, a pesar de que él empezó el conflicto precisamente para llevar agua a su molino, y no tomó en consideración que existe la esposa y las hijas del señor Fernando Villavicencio, quienes le reclamaron de manera muy incisiva y además muy clara el tipo de la calidad moral que es López Obrador. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones de López, en donde se autoalaba diciendo que él es una persona que no cambia de opinión, que es una persona congruente, que no le desea mal a nadie, etcétera y etcétera, así. No ando de gelatinoso, de blandengue, zigzagueando, no tengo como doctrina la hipocresía.
no digo una cosa y hago otra. No, esto es lo que pienso y no pasa nada. Y respeto a todos, pero no es como esa mala costumbre del bloque conservador o de los conservadores de fingir, así como digo una cosa digo la otra, o sea, no, congruencia y adelante con el debate de ideas. Estamos viviendo un momento extraordinario, un momento estelar en la historia de México. Debemos decir gracias a la vida. Bueno, esa declaración de López Obrador me da vergüenza porque es todo lo contrario. Este señor representa los antivalores del mundo, no solamente del pueblo de México. No tiene calidad moral para autoalabarse. Es un deslenguado, es un insolente, es un cínico, es un descarado, es un desvergonzado, es un tipo procaz, pues ofendió al pueblo de Ecuador para conseguir sus fines malévolos de que se cortara la relación con Ecuador por el capricho y el teatro bufo que armó López. Sin embargo, existe todavía las hijas y la esposa del señor Fernando Villavicencio que contradicen todas las virtudes que desde luego no existen de parte de López, pues es un narcopresidente, es un sujeto que creó un gobierno de narcoestado y además acabó con el orden jurídico al subvertir el orden constitucional. Y para acreditar que la opinión que tienen otras personas es muy contrario a las alabanzas de López y que desafortunadamente para el pueblo de México nos ponen en una verdadera vergüenza, porque esta jovencita, hija de Fernando Villavicencio, le dice la verdad de lo que es López Obrador, un narcopresidente, un amoral, un cínico, un desvergonzado, un deslenguado, un insolente y sin calidad moral así. Las declaraciones del presidente de México, López Obrador, han sido, por decirlo menos, insensibles y revictimizantes. Más allá de sus conjeturas y análisis sin fundamentos que desinforman, es doloroso ver lo inhumano de su discurso. Señor López Obrador, parece que para usted el asesinato de un periodista, de un candidato presidencial, de un padre es un tema a tomar a la ligera. No se olvide que usted también carga sobre su espalda la responsabilidad de la crisis de violencia y narcotráfico que sufre nuestro país y de la cual devino el asesinato de mi padre. Por ejemplo, el grupo terrorista Los Lobos, que está involucrado en el asesinato de mi padre, está conectado al cartel Jalisco Nueva Generación de su país. Extrañamente, sus declaraciones refuerzan el discurso de los que persiguieron y vejaron en vida a nuestro padre. Han sido los correístas los que se han presentado de manera descarada como víctimas del asesinato de Fernando Villavicencio y ahora se encuentran envueltos en tramas de corrupción y nexos con el narcotráfico. Nos toca aclararle, presidente López Obrador, lo obvio. Hubo un magnicidio en el que silenciaron una voz potente contra la corrupción y las víctimas son más de 1,5 millones de ecuatorianas y ecuatorianos que votaron y creían en él. Las víctimas somos nosotras que perdimos a nuestro amado padre. Piense 3 veces antes de dar declaraciones, compórtese como un estadista y trate de resolver los propios problemas de su país que devastan al mundo entero. Esta joven, que es la hija del señor Fernando Villavicencio, lo puso en su lugar
como un verdadero insolente, deslenguado, procaz, desvergonzado, cínico, pues no tiene calidad moral, ya que la calidad moral es la capacidad de juzgar el valor moral de nuestros propios actos, respetando las normas, respetando la moral, y además siendo respetuoso de la dignidad de los demás, porque ellos son derechos y valores universales, y López desprecia la vida humana. Es el responsable de la muerte de su hermano José Ramón, al que mató con un balazo en la cabeza con una pistola calibre 38. Es el cómplice y el alcahuete de la delincuencia organizada, como bien lo dijo la hija de Fernando Villavicencio, toda vez que es el que les obsequió su política de abrazos y no balazos para dejarlos impunes. Por ello es cómplice de la muerte de más de 185,000 muertes dolosas de mexicanos, y además también es responsable de la muerte de más de 1 millón de personas durante la pandemia del COVID-19, porque no actuó con eficiencia ni con el profesionalismo correspondiente con los encargados de salud en el país, pues el tal doctor Gatell, es el responsable también, junto con López, de esas muertes valiosas que jamás se van a poder reponer. Y todavía el narcopresidente se pone a autoalabarse, a decir que estamos viviendo un momento estelar y que le da gracias a la vida. Es absolutamente vergonzante para el pueblo de México, como se lo vino a decir la hija de Fernando Villavicencio. Y por otro lado, la victoria pírrica que obtuvo al armar su teatro bufo de atacar la soberanía y la autodeterminación del gobierno de Ecuador, prohibida por el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Federal, lo instrumentó para romper relaciones con Ecuador, y que además fuera juzgado por la OEA, poniendo por delante la soberanía de la Embajada de México, utilizando el Acuerdo de Viena, en donde se establecen privilegios respecto a los perseguidos políticos, y además a la inmunidad y a la inviolabilidad de los asilados y del personal diplomático. Pero yo quiero decirle a López Obrador que, en mi concepto, la OEA hizo un fallo totalmente injusto, inmoral, pues no tomó en cuenta que López fue el instigador, fue el iniciador, atacando la soberanía del pueblo de Ecuador. Y considero que Ecuador no se va a ver en la indignidad de pedirle disculpas a López Obrador. Ello le corresponde a López, pero como no es un hombre con principios morales, porque no tiene honestidad y además es un criminal, es un narcopresidente, López se va a tragar su coraje de que no va a poder doblegar al pueblo de Ecuador. Al contrario, para que le dé más coraje, millones de mexicanos hemos expresado nuestro repudio
a este narcopresidente y nuestro respaldo al gobierno y al pueblo de Ecuador, porque ellos actuaron de manera legal, moral y ética, dando una prueba de valor y de amor patrio a su pueblo, lo que no sucede con los paleros y el ejército mexicano, que perdió su honor para rescatar las instituciones y para devolver al pueblo de México su dignidad y su orgullo de ser mexicano. Muchas gracias.